Uno de los íconos del consumismo y del ocio en los Estados Unidos son los centros comerciales, también conocidos como shopping malls. Estos centros tienen absolutamente todo. Tiendas de todo tipo, distintos restaurantes de comida rápida y hasta cines y peluquerías. Digo que son un ícono del consumismo porque durante el siglo XX estos centros eran los lugares donde la mayoría de los estadounidenses iba a hacer sus compras, pero también a pasar su tiempo libre. Pero hoy en día, estos centros comerciales están desapareciendo. Desde hace ya 20 años, con la subida de empresas como eBay, Amazon y todo lo que es compras en línea, los centros comerciales han perdido popularidad poco a poco. Es más, ahora que tuvimos una de las pandemias más grandes de la historia moderna, esta pérdida de popularidad se aceleró aún más. A finales del año 2020, dos gigantes en la industria de los centros comerciales, CBL y Pret, declararon bancarrota gracias a la pandemia. Y si miramos más de cerca, hay miles de otros centros comerciales por todo Estados Unidos que se han estado yendo lentamente a la quiebra en los últimos años. Así que la tendencia ya estaba ahí. La pandemia solamente aceleró todo. Esta es una tendencia muy preocupante. Como les decía, los centros comerciales han sido un ícono en el consumismo y son extremadamente importantes para nuestra economía, ya que estos centros emplean a cientos de miles de personas. Y eso nos lleva a la pregunta: ¿qué va a pasar con los centros comerciales post-pandemia? ¿Van a desaparecer? Y si desaparecen, ¿quiénes van a tomar sus puestos? Y para poder responder estas preguntas, vamos a tener que volver a los años después de la Segunda Guerra Mundial. Durante esta época, la sociedad estaba viviendo un aire de optimismo y los Estados Unidos había surgido como la potencia mundial. Hubo muchísimo crecimiento económico y demográfico, lo cual llevó a nuevas tendencias en la sociedad. El sueño americano era tener una casa, una familia y un auto. Pero no solo eso, sino que todo en tu hogar tenía que tener lo último en tecnología y moda. El consumismo estaba en su auge y todo el mundo estaba gastando su dinero para comprar todo tipo de cosas. Pero durante esta época también surgió una nueva tendencia: los suburbios. Los Estados Unidos, antes de la Segunda Guerra Mundial, tenía una estructura social parecida a la de Europa. Las ciudades eran grandes y con una población muy densa. Era común vivir en un apartamento modesto e ir a trabajar caminando o con el transporte público. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos transformó al país al construir nuevas carreteras. Esto hizo que muchas personas se muden a los llamados suburbios, donde podían tener una casa más grande y manejar a todos lados. Esta tendencia dio a luz a toda una nueva industria de estaciones de servicio para autos en las carreteras, moteles, supermercados gigantes, pero también centros comerciales. Los centros comerciales normalmente están localizados afuera de las ciudades grandes. Tienen una localización estratégica cerca de una autopista grande, ya que la idea era atraer a las personas que viven en los suburbios, personas que tienen autos y familias. Primero, empezaron siendo tiendas combinadas con un supermercado, pero luego se fueron dando cuenta que podían ofrecer todos los servicios y productos que estas personas necesitan. Abrieron restaurantes, tiendas de juguetes, cafés, bares y hasta mini parques para la familia. La idea era que ir a un centro comercial era una experiencia, casi como ir a la ciudad, pero mucho más conveniente para las personas que vivían en los suburbios. Esta idea de ir al centro comercial en familia y que sea toda una experiencia fue muy exitosa por varias décadas en todas partes de los Estados Unidos, desde Florida a Texas, California y hasta Hawái. Muchas empresas grandes le deben su éxito a la idea de los centros comerciales. Empresas como Target, Walmart, Gap, Old Navy, Abercrombie y hasta restaurantes como McDonald's, TGI Fridays y demás. Estas marcas crecían a lo que crecía la industria de los centros comerciales. Y en el año 1987, los centros comerciales estaban en su auge. El 50% de todo el consumo en los Estados Unidos se hacía en los centros comerciales. A este punto, el centro comercial era a veces hasta más icónico que la ciudad más cercana. Eran seguros, tenían diseños espectaculares y ya se habían vuelto parte de la cultura estadounidense.
estadounidense. En los años 90, la fiesta seguía y abrieron las puertas al centro comercial más grande de los Estados Unidos, el Mall of America, localizado en Minnesota. Este centro comercial era tan grande que hasta tenía un parque de diversiones dentro de él. El gobierno estadounidense le estaba encantando el hecho que los centros comerciales crecían tanto. La construcción se beneficiaba, el consumo, se abrían mini ciudades en esos centros comerciales y tenían una contribución tremenda a la sociedad. Pero algo pasó a finales de la década de los 90 y comienzos del nuevo milenio. Una nueva industria emergió. Durante esta época, las computadoras personales y el Internet habían llegado a la sociedad. Y de repente, la sociedad y los negocios poco a poco estaban apostando que el futuro del comercio se iba a ir al Internet. Surgieron muchísimas empresas como Altavista, Amazon, eBay y muchas más que querían penetrar el mercado consumista enorme. Y como ustedes sabrán de mis videos, muchas de estas empresas digitales empezaron a crecer y crecer. Se invertían miles de millones de dólares en estas empresas que prometían vencer al status quo. En estas épocas, los dueños e inversionistas de los centros comerciales estaban muy preocupados. Pero en el año 2000 y 2001, los mercados financieros cayeron y se reventó esta burbuja. Esta burbuja fue conocida como la burbuja.com y fue evidencia que nosotros nos habíamos adelantado. El mundo todavía no estaba listo para el Internet y el cambio que iba a traer el Internet no se iba a ver en cuestión de un par de años. Es decir, al encontrar una nueva tecnología como el Internet, tarda un buen tiempo hasta que esto penetre la sociedad y cambie el comportamiento de los consumidores. Pero vamos a volver a hablar del Internet muy pronto. Entonces, al reventar la burbuja.com, el enfoque de las inversiones y la sociedad nuevamente volvió a los centros comerciales. Estos seguían creciendo y, a lo que se recuperó la economía, nuevamente hubo mucha actividad. Pero la burbuja.com también mostró que hubo un cambio en cuanto a centros comerciales. Los centros comerciales cada vez se hacían más y más grandes. Eso hizo que haya muchísima competencia entre los centros comerciales y se veía que los más pequeños y los más viejos perdían clientes. Al perder clientes, las tiendas, restaurantes y todas las empresas que alquilaban sitios en estos centros comerciales se iban. Esto hizo que muchos centros comerciales empiecen a declarar bancarrota durante la década de los 2000 y 2010. Y no solamente eran los centros comerciales de baja calidad que se estaban yendo a la quiebra, también muchas marcas que dependían de la clientela de los centros comerciales empezaron a tener problemas. Marcas como Gap, Old Navy, Abercrombie, Forever 21, estas eran extremadamente grandes y populares durante la época de los centros comerciales. Pero a lo que la gente empezaba a consumir más y más por el Internet, estas marcas tuvieron que apresurar su adaptación al Internet e ir dejando los centros comerciales. Y eso nos lleva nuevamente al Internet. El Internet ha cambiado la forma de cómo hacemos compras. En la burbuja del .com, los inversionistas se adelantaron, pensando que el Internet iba a revolucionar todo en cuestión de un par de años. Pues esta transformación no fue tan rápida. Tardó un par de décadas hasta que un buen porcentaje de la población empezó a hacer compras en el Internet. Pero desde la década del 2010, nosotros ya nos hemos acostumbrado a hacer nuestras compras en Internet. Empresas como Amazon, ASOS, Zappos y muchas más lo hacen muy fácil comprar en Internet. Tú eliges lo que deseas, te llega a tu casa en cuestión de 1 a 2 días y luego lo puedes devolver fácilmente. Esto hizo que los consumidores sean más selectivos en sus ideas a los centros comerciales. Es decir, como les decía, la gente ya dejaba de ir a los centros comerciales pequeños y aburridos. En vez de ir hasta allá y buscar ropa o cualquier otro tipo de producto, se les hacía mucho más fácil pedir esto por el Internet. Esto aceleró las bancarrotas de los centros comerciales y si nos adelantamos hasta el año 2020, la cosa se empeoró muchísimo más. Llegó la pandemia y el comportamiento de los consumidores cambió de la noche a la mañana. Casi
Todas las compras que nosotros hemos hecho durante la pandemia fueron vía el Internet. Esta fue una tremenda bofetada a los centros comerciales y, como ya les mencioné, algunas de las cadenas más grandes de centros comerciales se fueron a la quiebra. Pero eso nos lleva nuevamente a la pregunta: ¿qué va a pasar con los centros comerciales? Pues, según las tendencias, va a haber una transformación en la industria. Efectivamente, los centros comerciales pequeños, aburridos y viejos se van a ir a la quiebra en los próximos años. Es más, se dice que alrededor de 1 de cada 4 centros comerciales existentes hoy en los Estados Unidos se van a ir a la quiebra. Algunos de estos probablemente puedan sobrevivir, pero solamente si llegan a convertirse en centros generales, donde podemos encontrar centros médicos, dentistas y otros servicios. Es más, algunos centros comerciales hasta están volviéndose en centros de logística para Amazon y otras tiendas. No obstante, los centros comerciales más grandes e innovadores están viendo un crecimiento a pesar de todo. Pero el detalle es que estos ya no son solamente centros comerciales, sino que son áreas donde hay mucha diversión, ocio, comida y comercio. La idea es que estos centros sean casi como atracciones turísticas, pero que también tengan áreas corporativas. Es decir, áreas donde las empresas pueden alquilar oficinas y tener conferencias. Así que en el futuro nos podemos esperar mucha más innovación en estos centros comerciales gigantes. Lo más probable es que veamos más hoteles, parques de diversión y hasta viviendas en los centros comerciales. Pero eso me lleva a preguntarte a ti: ¿qué opinas sobre el futuro de los centros comerciales? ¿Has cambiado tu comportamiento ante ellos últimamente? Antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video de la cadena de los supermercados Costco. En él te explico cómo Costco transformó a una industria aburrida a una muy lucrativa e interesante. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos YouTubers, y les mando un saludo desde Suecia.